buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Los Puntos sobre las Jotas desde la plataforma informativa nojodas.p. Soy el periodista Javier Alejandro Ramos. Hoy es 14 de octubre de 2024 y presentamos, como todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde, este espacio de análisis de la coyuntura política en forma independiente. Veamos lo más importante en la semana que pasó. Como preveíamos la semana pasada, el Congreso y el gobierno no dieron su brazo a torcer y se han aferrado a su ley 32-108, que favorece a las organizaciones criminales de donde han surgido ellos mismos y se dedicaron a terruquear a todo aquel que los contradiga. Y la represión tampoco se hizo esperar durante el paro de transportistas y otras asociaciones de emprendedores, efectuado del jueves al sábado. Hubo perdigonazos, golpeados y detenidos. Y como bien tituló un periódico, la policía, siguiendo órdenes de su ministro, agredió a los extorsionados y víctimas del sicariato, los mafiosos de plácemes. El ministro Santibáñez y los voceros del pacto delincuencial que ha tomado las riendas del país solo atinan a decir que las paralizaciones buscan desestabilizar al régimen y que los culpables son izquierdistas y caviares. La simplista y ridícula salida de siempre. ¿Acaso no cogobiernan con el marxista partido del prófugo Vladimir Cerrón, Perú Libre, cuyos representantes en el Congreso son Valdemar Cerrón, Américo Bonza y Kelly Portalatino, y en Palacio Dina Boluarte? La revista Semana Económica y la propia CONFIEP han exigido al gobierno la dación de normas realistas para frenar la delincuencia y entre líneas han sugerido la derogatoria de la ley que beneficia a las bandas criminales y que se olviden del cuento del terrorismo urbano, pues lo único que se pretende con ese esperpento es criminalizar las protestas y manifestaciones. El Congreso y el gobierno están pues al margen del derecho, la democracia y la constitución que dicen defender. El propio Colegio de Abogados, unido a otras instituciones ya mencionadas, exigen la derogatoria de las normas que favorecen a los delincuentes y el pacto del poder se niega porque quedarían expuestos. La propia congresista Patricia Chirino, representante de esa alianza nefasta, ha admitido que soportan a Dina Boluarte porque la pueden controlar hasta que ellos decidan que ya no les sirve más. Mientras, el sicariato sigue cobrando víctimas. A inicios de la semana pasada, 4 personas resultaron muertas acribilladas dentro de un bus en el Callao. Y ahí no se vio el despliegue policial que sí demostraron durante el paro de transportistas, que se convertirá en una huelga indefinida esta semana y hasta noviembre, en que Lima será sede de la reunión de APEC, con la llegada de importantes líderes mundiales. El Ministerio del Interior, al mando del inefable Santibáñez, anda más preocupado de la organización de un concurso de belleza para elegir a la reina policial de 2024 que de dar seguridad a la población. Y el titular de la cartera, como siempre, mintió al país cuando dijo que daría un paso al costado si sus medidas contra la inseguridad no surtían efecto. La presidenta Boluarte, por su parte, convertida en un meme lamentable y pintoresco, habla de terrorismo de imagen cuando se refiere a los ataques y críticas de la prensa independiente, lo que hace pensar en una andanada de normas para limitar la libertad de expresión. Se rumorea insistentemente que Dina Boluarte y su familia habrían ya hecho una serie de trámites para ir a residir a Suiza en cuanto deje Palacio, por la buena o por la mala. Existiría un preacuerdo para solicitar asilo y así escapar de la justicia peruana que la requerirá, no solo por actos de corrupción como los Rolex o Caliwarma, sino por genocidio, según una denuncia ante la Corte Penal Internacional. En el plano judicial, la oficina sancionadora del Ministerio Público, a cargo del fiscal Fernández Gerí, ex brazo derecho de la destituida Patricia Benavides, asestó un golpe a una de sus enemigas, la jefa del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, Marita Barreto. Con la complicidad de un periodista obsecuente al régimen, Carlos Paredes, han inventado que la fiscal Barreto dio información confidencial a la prensa sobre un caso que involucraba al congresista Bermejo, elegido por Perú Libre. Han suspendido a Barreto por 6 meses y en Palacio festejan
Dina Boluarte y su hermano Nicanor, que eran dos de los blancos a los que había apuntado la EFICOP. Otra de sus víctimas es el coronel Harvey Colchado, al que buscan humillar, haciéndolo cuidar un puente en la vía expresa. Los jueces y fiscales que apliquen el control difuso para oponerse a leyes inconstitucionales podrán ser sancionados también, según una norma aprobada por el Congreso, mientras el país estaba distraído con el partido de fútbol entre nuestra selección y la de Uruguay. Una más de las normas que buscan proteger sus actividades criminales bajo la apariencia de defensa de sus fueros. Y Becerril volvió, el grosero delincuente que estuvo en Fuerza Popular más de una década y media y se libró de ir preso por una serie de delitos debido a que fue blindado por el Congreso, donde tenían mayoría y fue cerrado por Martín Vizcarra, dejó el fujimorismo y se inscribió en Alianza para el Progreso de César Acuña, presumiblemente con la intención de regresar al legislativo en el 2026. Una muestra más de la calaña del partido que dirige el norteño dueño de la Universidad César Vallejo, que reúne prontuariados bajo su manto y actúa como respaldo del pacto mafioso que cogobierna, pues tiene por segunda vez la presidencia del Congreso. En la entrevista de la semana conversaremos con el periodista político Paco Moreno en una tertulia entre colegas para diseccionar la coyuntura política. Estamos en la entrevista de la semana con el periodista Paco Moreno. Paco Moreno es un periodista dedicado a temas políticos, es editor del periódico digital El Perfil, ¿no? Es correcto. Correcto. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes y gracias por su invitación. No, no, para nada. Yo he seguido tu carrera como periodista y también como escritor. Somos colegas en ambas cosas. Y eres, además, alumno de algunos de mis adorados ex profesores, ¿no? O ex maestros, como Sonia Luz Carrillo, César Lévano. César Eh, Leva nos señaló, claro. el tema de esta breve entrevista es analizar, como en una tertulia periodística que normalmente ocurre entre colegas, lo que pasa en el país. O sea, se ha acusado al periodismo de hacer terrorismo de imagen, al periodismo independiente, de presentar las cosas que ocurren en el país como una manera de desestabilizar al gobierno y al régimen, y creo que es hora ya de que, pasado el día del periodista y todo lo que ha ocurrido anteriormente, poner los puntos sobre las Jotas, como se llama este programa, que aparte de las IES, las Jotas también tienen su puntito. Y entonces, quería conocer tu opinión sobre lo que ha ocurrido, por lo menos en estas últimas semanas, en las que la inseguridad ha campeado y el gobierno no deroga una ley que favorece a estas organizaciones criminales encargadas del sicariato, de las extorsiones y demás delitos. ¿Qué piensas? Bueno, hay muchos analistas que señalan que estas épocas se parecen mucho a las épocas finales de Fujimori y Montesinos, ¿no? Pero creo que hay una diferencia. La diferencia sustancial es que en las épocas iniciales de Fujimori y Montesinos había un proyecto neoliberal que construir y ellos lo lograron, ¿no? En este momento lo que hay es los rezagos de esa gente que no tiene ningún tipo de proyecto, salvo el quedarse lo más, hasta el 2026 o quizás más, ¿no? Su único proyecto es Vivir, quedarse en el poder, ¿no? sobrevivir Y prácticamente. por consiguiente, ahí va la explicación de que si quieren quedarse en el poder y no tienen un proyecto claro, entonces ahí vemos que se protegen con leyes, insultan a la prensa independiente, quieren criminalizar la protesta, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es el panorama que estamos viendo ahora, ¿no? Ya, correcto, sí. O sea, las leyes que han sacado en el último año, para no hablar del año anterior, en el cual todavía teníamos los rezagos de las masacres ocurridas en el interior del país, y a partir de eso es que comienzan a elaborar una serie de leyes
normas para protegerse, ¿no? Para proteger Ujú. el hecho de que sean investigados o sean sancionados en el gobierno, y el Congreso es comparsa de esto, o sea, es un pacto, obviamente, ya sin ninguna duda, la propia congresista Patricia Chirinos lo ha señalado, o sea, ellos están soportando a Ujú. Dina Boluarte porque de alguna manera les permite también esa supervivencia. Exacto, eso es verdad. Y hay dos propósitos con el asunto de las leyes. En primer lugar es pretender quedarse, protegerse entre ellos, ¿no? Y el segundo punto es tratar o pretender de asustar a la ciudadanía, ¿no? Entonces todo está enmarcado en esto, ¿no? Además de eso, sabemos que ellos tratan de decir que estamos actuando con mano dura. Hay varios condenados en Cusco, por ejemplo, que son campesinos, ¿no? Que seguramente han hecho algunos disturbios y han sido condenados a 6 años, pero en el otro lado no hay absolutamente nada. En el caso, por ejemplo, de los asesinatos en las épocas ya en el tiempo de Dina Boluarte, las investigaciones han quedado estancadas, ¿no? No hay un solo policía, Y un solo militar preso por estas masacres que ocurrieron criminalizando a los campesinos o a los manifestantes, tildándolos alegremente y fácilmente como terroristas, ¿no? exacto. Hace poco, Juan de la Puente, por ejemplo, decía que criminalizar a las personas porque piden seguridad es un contrasentido histórico. Y eso es lo que se está viendo ahora, ¿no? Que es, digamos, como si todo estaría de cabeza, ¿no? Pero no se explicaría eso si nosotros no entendemos que el Estado ha sido capturado. El, el Congreso ha sido capturado por brazos políticos de gente que quiere destruir la democracia, ¿no? Brazos políticos de, por ejemplo, de corruptos, de lavadores de activos, de gente que está metida en trata de personas, Narcotráfico. algunos en narcotráfico, etcétera, etcétera. O sea, todos los males que perjudican nuestra democracia tienen de alguna manera brazos políticos que están en el gobierno, están en el Congreso, en todos los estamentos del Estado, y desde ahí ahora tratan de quedarse, ¿no? Lo más, Bueno, y todo teniendo lo que puedan, ¿no? Benavides también en la Fiscalía de la Nación, y bueno, felizmente parece que ya no regresa más, ha sido totalmente de, de, Sí, claro. inhabilitada totalmente para la verdad, pero era un brazo en el aparato judicial, ¿no? Fiscal del país. Claro. Y es la razón por la cual ahora le quieren quitar, digamos, las prerrogativas a la fiscalía, ¿no? Exacto. Claro, ahora los fiscales, de alguna manera, algunos son independientes o no le tienen miedo o no se arrodillan ante los dictados de un gobierno y de un Congreso que además es impopular, son impopulares, o sea, las encuestas reflejan claramente que no tienen ni el 5% de aprobación y esto no se reflejaba en las calles debido al miedo, a la represión, pero se está reflejando primero en los escraches políticos a los políticos cuando aparecen en actividades públicas, les tiran una botella o los insultan, les tiran agua, hasta orines, ¿no? Ha pasado con la propia Dina Boluarte, López Aliaga, Patricia Chirinos, etcétera, etcétera, y ahora se está viendo en estas manifestaciones de rubros o de emprendedores, taxistas, mototaxistas, microbuseros, bodegueros, que sienten una inseguridad y que el gobierno ni el Congreso hacen nada por cambiar la situación. Exacto, no lo van a hacer tampoco, ¿no? No lo van a hacer tampoco. Lo que hay que resaltar tal vez es que en la Fiscalía y en el Poder Judicial hay gente muy valiente, jueces y fiscales valientes, que están de alguna manera enfrentándose contra este poder que está en el Congreso en alianza con Palacio de Gobierno, donde Dina Boluarte es simplemente una careta, ¿cierto? Que ha terminado prácticamente siendo una especie de meme al mismo estilo de César Acuña, ¿no? Sí, sí. Lo que vemos también es que efectivamente hay una reacción ciudadana que empezó, digamos, los transportistas,
se aglutinan los bodegueros, los comerciantes, y eso está perfecto, pero no hay todavía una coordinación, digamos, con otros movimientos que puedan surgir en el sur, ¿no? Por ejemplo, estas movilizaciones de hace unos días no ha tenido un eco de solidaridad, en todo caso, con los movimientos de las regiones, ¿no? La cuestión es que no hay, digamos, élites, movimientos que pueden encaminar estos descontentos ciudadanos. Bueno, Ahora entonces bien, se puede sí, decir que son espontáneos, no hay una articulación política, como quieren señalar, que todos son izquierdistas o todos son caviares. O sea, es un descontento que se manifiesta de manera espontánea y hasta que logren articularse, pues podría tardar de repente un tiempo, pero al menos es una reacción, ¿no? Es una reacción ciudadana, pese a a la amenaza de las represiones, ¿no? De la represión, o sea, lo dijo la República, claro, Juan de la Puente, o sea, a la final la policía está agrediendo a los extorsionados, a las víctimas del sicariato, en lugar de perseguir a los criminales. es cierto, ¿no? Es cierto. Ahora bien, ¿cómo, cómo nos acercamos al 2026, ¿no? Creo que no hay, digamos, grupos políticos que pueden encaminar este descontento ciudadano, ¿no? Hay 40 organizaciones inscritas, o sea, es Que increíble. quieren, que quieren un poco de poder, ¿no? Que quieren un poco de poder, pero sin ningún sentido de país, sin ningún proyecto claro, ¿no? Y es una pena, ¿no? Bueno, Hemos retrocedido casi. decía Johnny Lescano la semana pasada en la entrevista que hice, o la antepasada, eh, porque él también está armando un partido para escribirse, y le dije, pero no te das cuenta, le dije, Johnny, que mientras más partidos hay inscritos, que es lo que quiere de repente pues el régimen, eh, hay la posibilidad de que pasen a segunda vuelta dos grupos con 15, 16%, o sea, sin representatividad. O sea, acá debería haber un esfuerzo democrático de unirse diferentes sectores que tengan una idea en común, que tengan algunos lazos que los unan y de poner de repente ambiciones personales uno u otro para lograr que haya un consenso, no un partido, sino una alianza de partidos para que pueda pues enfrentar a la mafia, ¿no? Sobre ese punto, el gran periodista César Hildebrand, hace ya unos meses, planteaba un frente antimafia, ¿no? Que me parece sumamente interesante, que donde puede ir a estar, por ejemplo, Marisol Pérez Tello, que viene desde las derechas, que puede estar Susel Paredes, que viene desde la izquierda, gente honesta de centro. Hay gente honesta en la derecha y en la izquierda, y gente también pues corrupta, ¿no? En la izquierda y también en la derecha, ¿no? Y estamos en un tiempo en el cual se debe hacer una alianza, ¿no? Como lo propone Hildebrand, una alianza antimafia, ¿cierto? Bueno, yo también se lo he propuesto a varios de ellos, ¿sabes? O sea, he hablado con Jorge Nieto, he hablado con Susel Paredes, he hablado con Johnny Lescano, los he entrevistado, así como estás tú ahora acá, y si bien dicen, sí, deberíamos, al final de cuentas le dije, pero tú renunciarías a ser candidato o candidata presidencial. Bueno, habría que ver, pues, o sea, al final de cuentas siempre está la posibilidad de, o sea, está la ambición personal de querer ser candidato, porque te da ciertas prerrogativas, pues, o sea, manejas el dinero de la campaña y ahora con las nuevas propuestas legislativas que están pululando, hasta el candidato presidencial puede ser incluso hasta un senador, porque puede ser cabeza de lista al Congreso. Claro, las ambiciones individuales siempre perjudican, digamos, el bien común, ¿no? Y creo que es hora de que esas ambiciones personales bajen, pues, ¿no? Para enfrentar a esta alianza entre ejecutivo y legislativo que está estropeando lo poco que queda, digamos, de lo que llamamos democracia, ¿no? Si las encuestas son reales y hay un 90 y tantos % de desaprobación tanto al Congreso como al gobierno, no debería preocuparnos que puedan ganar las elecciones, pero sin embargo también está la posibilidad de que al controlar el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la Junta Nacional de Justicia, etcétera, etcétera,
puedan organizar un fraude y igual, o sea, con un 90 y tantos por ciento de desaprobación, puedan ganar las elecciones, aun cuando la gente vaya a votar en contra de ellos. Sí, pues lo que pasa es que al parecer los más organizados son los que quieren estropear el, la democracia en este país, ¿no? Entonces, yo creo que van a seguir saliendo reacciones ciudadanas, se va a aglutinar mucho más, pero hasta ahora no vemos una dirección, ¿no? Bueno, Que es que es necesario, ¿no? los propios precandidatos presidenciales de estos 40 partidos que se han inscrito, o bueno, ya se habrán inscrito 27, 28 en este último año y medio, y son nombres conocidos, está Mesías Guevara con el Partido Morado, está Leonel Lescano, Susel Paredes, Marisol Perestello, Flor Pablo, como dice, y Daniel Olivares, y varios más, pero no, ninguno de ellos está ahorita respaldando activamente de repente estas protestas de los transportistas, de los emprendedores. O sea, si bien tienen el temor de que se les diga de que quieren llevar agua para su molino, se necesita una Exacto. expresión de los políticos que quieren gobernar el país sobre las cosas que ocurren, que son fundamentales. La seguridad ciudadana es fundamental. Ujú. Conversamos hace poco con el poeta Marco Martos, ¿no? Poeta Marco Martos sanmarquino, Sí, sí. y le planteamos estas inquietudes también, y él decía, ya aparecerá alguien, ya aparecerá un movimiento, ¿no? Eh, digamos, por las experiencias que él tiene, Bueno, siempre la esperanza puede, del outsider, siempre la esperanza del outsider, de que aparezca alguien, sí, pero pues, outsiders regulares hacia buenos y outsiders malos también. O sea, eh, Antauro Humala era al parecer una esperanza de un sector del sur del país y ahora ha quedado totalmente deshilachado. claro, porque Antauro Humala, ¿cómo va a poder gobernar un país si no puede ni gobernar su vida, digamos, ¿no? Así es. Entonces, Entonces estamos ahí. Pero todo se reduce al asunto de la educación, ¿no? La educación es fundamental en el país y por eso es que han quitado el presupuesto, no solamente a la educación pública, digamos, primaria y secundaria, sino también a la universitaria. Ahora vemos que los colegios nacionales, que eran focos de educación antes, ahora se han convertido en cocheras, se han convertido en canchitas de fulbito para alquilar, digamos, ¿no? no, Y no hay. vemos ese triste escenario donde cuando empiezan las clases son los padres de familia los que tienen que estar pintando o arreglando las ventanas de los colegios, ¿no? La Entonces, educación siempre ha sido, al igual que la salud, la última rueda del coche en el país. Si bien en la Constitución se señala que debe ser prioritario y todo lo demás, o sea, al final de cuentas no lo es. O sea, las economías ilegales, que son las que han puesto al Congreso en los últimos años, no solo este Congreso, sino también los anteriores, claro, con en menor medida, ahora ya campean a su gusto, eh, no les interesa un país educado, no les interesa un país con criterio, ¿no? Que pueda discernir y oponerse de repente a situaciones o a proyectos de ley o a leyes o a normas que limiten el accionar de esta gente que llega a un cargo público desde la política, desde las elecciones, pero que al final de cuentas no representan a la gente a la que votó por ellos. exacto, ¿no? Exacto, exacto. Consiguen votos regalando cosas, prometiendo lo que no van a poder cumplir, ¿de acuerdo? Llegan al poder y empiezan a blindarse y además a devolver seguramente el dinero Dinero de que campaña. gastaron en la campaña. Y quien Igual les dio ese dinero son gente pues que no quiere nada en un país pasa en el país, el caso Chibolín, justamente, es un tema que excede, en mi opinión, el tema farandulero. O sea, acá hay un personaje que ha sabido cómo funciona el Estado de alguna manera, pese a que dice que tiene solo primaria, o sea, ha sabido cómo funcionan los jueces, cómo funcionan los fiscales, cómo funcionan los partidos políticos, los candidatos presidenciales, al alcaldes, y los ha manejado a su antojo para conseguir prebendas de todos ellos y favorecerse a él y a sus clientes. O sea, es una manera de cómo el Estado se ha pauperizado de tal manera que un cómico de cuarta los maneja.
lo que se tendría que preguntarse ahí en el caso Andrés Hurtado es por qué recién le ponen el foco ahora, ¿no? Porque Hurtado no está actuando pues desde que hace 4 No, años, no, ¿no? yo Sino lo es recuerdo, yo alguien conocido. de mucho tiempo. Entonces, hay algo ahí que ha ocurrido o está ocurriendo que le han puesto el foco a Andrés Hurtado. Seguramente ya nos vamos a enterar después, ¿no? Seguramente, Hurtado es un viejo proxeneta, lo dijo el propio Hildebrand, y yo también lo he conocido en esos avatares hace muchos años, pero bueno, como era pues un tipo, me dedicaba a la farándula, con las vedettes a mí en realidad no me interesaba, y a muchos tampoco, era su negocio, pues, ¿no? Pero ahora ha salido a la luz a raíz de que él mismo se ha vendido como asesor de imagen del actual alcalde de Lima, de un candidato presidencial como De Soto, y a raíz de eso, y ha ido a Palacio de Gobierno a estafar a los niños con cáncer en la época del presidente Pedro Castillo. Entonces, él mismo ha puesto los focos en su persona, y bueno, pues en algún momento tenía que reventar todo lo que ha venido él articulando de una manera bastante astuta, ¿no? Porque para tener en el bolsillo a jueces, fiscales, dirección de migraciones, políticos, candidatos presidenciales, policías, militares, o sea, no. Eh, Acá hay una madeja de repente que, como tú dices, falta develar Sí, muchas cosas. tal vez la explicación por ahí es el asunto del dinero, dinero del Vaticano, digamos, Así es. lavado de activos. Hay lavado de activos y hay narcotráfico, de hecho. Y ya no tiene la protección, obviamente, que tenía en la época de Montesinos. O sea, él llevaba PDs o prostitutas, pues a Montesinos, a Vaticano, o sea, ese era su trabajo, ¿no? Ya no tiene esa protección y bueno, pues al final ha caído en desgracia, pero va a revelar una serie me imagino yo, chanchullos en los que está metido mucha gente de poder, ¿no? Mucha gente del poder. ¿No? Efectivamente. Es como que Andrés Hurtado terminando siendo como una especie de radiografía de lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? El Perú se ha convertido en un Andrés Hurtado, ¿no? Pues, Una situación dramática, calamitosa, y de que inmoralidad total, ¿no? O sea, la inmoralidad total es la que maneja el país, no solamente en el rubro político, sino también en estos rubros menudos, de repente, o delincuenciales, ya si se quiere, de las páginas rojas, lo que es el sicariato, la extorsión, el lavado de activos, el dinero, el oro ilegal y una serie de otras cosas. O sea, el país está en una profunda crisis, no solo económica y de inseguridad, sino moral. exacto. Y y en ese contexto, creo, como siempre ha ocurrido, hay voces, digamos, como la suya, voces del periodismo alternativo y de los reporteros, está Hildebrand en sus 13, Salud con Lupa, está con Boca, Ojo Público. Hay muchos que dicen que el periodismo está en crisis, pero siempre estaba en crisis o hubo alguna época donde los periodistas estuvieron, digamos, los verdaderos periodistas estuvieron en los medios tradicionales. Siempre creo que el país ha sido un lugar donde ha habido cumbres, ¿no? De grandes periodistas y abismo de peores periodistas. Y estos grandes periodistas siempre han estado al margen, ¿no? Así es, En el periodismo alternativo, digamos. han estado en los medios en la época dorada, pues, de los medios, pues, en la época de la prensa, en la época de comercio hace 30, 40 años, pero ya ahora están en voces independientes, o sea, está Hildebrand, como tú dices, y aparte está Rosa María Palacios, Marcos Cifuentes, Exacto. Glaser Claro. está Juliana Oxenford, o sea, hay voces que son interesantes y a los que ningunea, obviamente, la prensa oficial, ¿no? Sí, pues. Una prensa tradicional que francamente se ha quedado huérfano de periodistas, ¿no? Todos parecen publicistas y propagandistas y defensores, no de la ciudadanía, sino de los poderosos, ¿no? Bueno, eso es lo que hace Willax, lo que hace Expreso, lo que hace La Razón y algunos otros medios. Y en menor medida los canales de televisión que ya van quitando cuerpo. ¿Ah? En algunos programas políticos ya veo que van quitando cuerpo, Se acerca el 2026, ah, digamos, ¿no? quitando cuerpo, ya Ya van. están viendo seguramente
quién va a ser el próximo Ya que van va a abriendo repartir la publicidad estatal. las posibilidades publicitarias, pues, ¿no? Van abriéndose las Exacto. posibilidades publicitarias de los candidatos de 40 partidos, o sea, va a haber plata de todas maneras, ¿no? Sí, pues, Eso es es cierto. lo que está ocurriendo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, qué ocurre. Se viene un paro nacional, ¿no? Una movilización nacional, eh, porque acá los transportistas y los demás gremios que se han unido ya no están solamente exigiendo que se derogue la ley que beneficia a las organizaciones criminales y que no se apruebe ese esperpento llamado terrorismo urbano que es para criminalizar las protestas, sino están pidiendo que se vayan. O sea, ya el tema es ha escalado a tal nivel que estamos como hace 2 años y medio, cuando todo el mundo decía que se vayan todos, o sea, que se adelanten las elecciones. Y entonces esto escala de un tema de inseguridad a un tema ya de país. O sea, si se viene una movilización nacional en el momento en que la APEC se va a reunir en Lima, que debería venir Biden, que debería venir el presidente de China, que debería venir los grandes líderes mundiales. Sí, seguramente el gobierno va a reaccionar con más policías en la calle, tratando de intimidar, tratando de meter miedo cuando los que tienen miedo son ellos. Pero, y eso no va a resolver el problema, ¿no? El problema se va a resolver cuando ellos efectivamente dejen la posta a gente que quiere de alguna manera sacar a este país del hoyo en que está, ¿no? Muy difícil, o sea, yo ya los he medido, los he tasado, como se dice, y o sea, está en su naturaleza terquear, terquear. Acabo de leer hace unos minutos una editorial de Erasmo Wong, que él culpa de todo a los caviares y que Fujimori, Keiko, Alan eran los que arreglaron el país y los terroristas son los que ahora lo que quieren cambiar la historia para el beneficio de las ONGs, o sea, el mismo cuento de siempre, ¿no? Felizmente hay sectores de la sociedad que seguramente votaron por sectores de derecha incluso o por Keiko Fujimori, que ya no se creen ese cuento, Sí, sí, la propia ¿no? Confirma Ya no se creen ese cuento. un comunicado, Exacto. La CONFIEP, por ejemplo, ha pedido que se deroguen esas leyes, ¿no? la Confirma se llama económica, o sea, no se les puede acusar pues, de de caviares también a la Confirma y a Semana Económica. Además, obviamente, eh, ellos están gobernando con un sector de la izquierda que es Perú Libre, o sea, Valdemar Cerrón, Américo Gonza, Bueno, izquierda entre comillas, ¿no? claro, una Izquierda izquierda entre entre comillas, o sea, se vendieron como de izquierda para llegar al poder y bueno, nadie puede negar de que Vladimir Cerrón tiene una formación marxista, sí, pero al final de cuentas, o sea, están gobernando con ellos. Claro, porque los intereses de ellos no es, digamos, gobernar, cambiar el país, mejorar la educación, la salud, no, 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 es tomar un poquito de poder, llegar a un espacio, a un cargo para, digamos, hacer que sus uñas trabajen, ¿no? Es lo que ha hecho Vladimir Cerrón cuando fue gobernador de Junín, enriquecerse a costa también de las obras públicas del Estado. Y lo mismo están haciendo los congresistas que ha llevado al, al Congreso, salvo uno o dos que serán pues un lunar ahí, o sea, el resto, incluido Guido Bellido y Bermejo, que ya se han ido del grupo este, pero también están en el mismo saco, o sea, al final de cuentas están para proteger a la persona que los llevó, ¿no? Y Dina Boluarte, ¿no? Y Dina Dina Boluarte. Boluarte, Dina Boluarte. Castillo fue, en mi opinión, una persona que se dio cuenta de que lo querían manejar y se fue saliendo de control de ellos y al final se lo chiparon. No debió, en todo caso, no debió ingresar, ¿no? No debió ingresar, si no tenía las capacidades para, digamos, ¿no? Para darse cuenta de lo que se venía, a lo que se estaba enfrentando, él Muy, debió decir, momentito, ¿no? muy ingenuo en Pero política. Y es, al final de cuentas le ganó a francamente Keiko Fujimori, que una penosa experiencia, ¿no? ¿no? Le ganó a Keiko Fujimori y eso es algo que no le puede perdonar pues, el fujimorismo ni a PPK, ni a Ni a Castillo, Martín Vizcarra, ¿no? ni a Martín. Martín Vizcarra, recordemos, con Lo cerró. Salvador de Solar se enfrentaron al Fujimorismo y disolvieron el Congreso, y es la razón por la cual el Fujimorismo y todos sus satélites persiguen a Martín Vizcarra
de noche y de día, No, pero sí, él trata de salir, ¿no? Trata de salir con su TikTok y sus sí, sí. cosas, No, y pero la o sea, gente se da no cuenta lo van a también, ¿no? dejar, no lo van a dejar, no lo van a dejar, ¿no? O sea, ahí a Vizcarra le han puesto la cruz y no lo van a dejar. Que tampoco es santo de mi devoción, pero se enfrentó en su momento a esta mafia y lo Y cerró. luego se vacunó de manera secreta, ¿no? Sí, pues. No hay que olvidarlo. Sí. Ok, Paco, Muy bien. te agradezco muchísimo estos minutos, esta entrevista. La vamos a publicar ahora más tarde. Y muchas gracias y estaremos en contacto pues en otro momento para volver a conversar sobre los temas de coyuntura nacional. Gracias. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Esto ha sido todo por hoy en los puntos sobre las Jotas. El programa se difunde a través de mi cuenta personal de Facebook, a nombre de Javier Alejandro Ramos, del fanpage Los Puntos sobre las Jotas y de los grupos de Facebook nojodas.p y colectivos ciudadanos vigilantes de la democracia, así como desde el canal YouTube y el Twitter de nojodas.p. Si les gustó el espacio, denle un like a la plataforma donde lo hayan visto y compártanlo con sus amigos en sus redes. Nos vemos el próximo lunes.